Bienvenidos a La UNAL en tu casa, un espacio para divulgar el conocimiento de las comunidades de la universidad. Hoy estaremos hablando de cómo estamos llegando de la ciudad al campo. Y para ello tenemos dos invitados. Tenemos a nuestra egresada, una egresada Isabela Coronado, arquitecta ganadora de los mejores trabajos de grado del 2023. Isabela, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Y también nos acompaña un docente. Él es Mauricio Bedoya, arquitecto, constructor y magíster en hábitat. Además, doctor en proyectos, es el coordinador de la línea de investigación en construcción, naturaleza y cultura. Mauricio, bienvenido a este espacio. Gracias, Humberto. Bueno, y para entrar en calor, ya hay una propuesta a nuestra audiencia y el tema principal, una pregunta principal es, desde sus experiencias, ¿qué impacto se han dado y se darán a raíz de la migración de habitantes de ciudades a las zonas rurales en el país, en Antioquia o donde tengan ustedes conocimiento? Les propongo que inicialmente los enfoquemos en el sector social. No sé cuál de los dos quiera comenzar. Si quiere nuestra egresada. Dale, Listo. Isabela. Bueno, como me gustaría mirarlo desde dos perspectivas, desde quienes habitan esos contextos y desde quienes migran. Desde quienes habitan en esos contextos inicialmente, creo como que el mayor fenómeno que se da es el de la gentrificación. Al llegar nuevas poblaciones a estos, al campo, a la ruralidad, desplazamos actividades, también cambian los precios de las cosas en el contexto, se cambian las dinámicas, son personas que tienen que cambiarse o llegar a la ciudad o incluso ir a zonas mucho más lejanas en donde sus trabajos o su forma de laborar se vuelve como más complicada, pero al mismo tiempo hay un cambio del paisaje, y por paisaje me refiero como al conjunto de sistemas, objetos y acciones que hay en un lugar, y que eso crea como las características de un paisaje. Entonces, cuando cambiamos los seres que van a habitar ahí, pensando en humanos, pensando en nosotros que nos desplazamos, cambiamos las herramientas y con ello los objetos que van a constituir ese lugar. Al mismo tiempo hay una transformación ecológica que tal vez lo podremos hablar más adelante, pero nos refiere también a quienes vivimos en la ciudad, desplazarnos al campo en un cambio de dinámicas, de velocidades, incluso necesidades, y de reflexión hacia dónde está nuestra perspectiva de lo suficiente y dónde está nuestra perspectiva de lo que necesitamos en un nuevo contexto. No sé, profe. Antes, profesor, antes de Mauricio, antes que usted intervenga, Isabela básicamente nos dice, por una parte hay un cambio en la dinámica, Sí. y ese cambio en la dinámica está impactado por el desplazamiento, pero ese desplazamiento no lo entendí si es tanto de los que vamos de la ciudad al campo, porque tenemos que volver a la ciudad al trabajo, o es el desplazamiento de los que están en el campo. A mí me gustaría que nos aclararas eso, y también hablabas de los precios. Sí. Los precios de los productos que en ese momento se producen en el campo, En el contexto. o de las tierras, o qué específicamente. Me gustaría, Okay. y antes de que Mauricio pueda intervenir, Sí. que nos ampliaras eso precisamente. Okay. Con relación al desplazamiento, primero de las personas que ya habitan un contexto. Pues yo tengo unas herramientas, unas dinámicas, unas actividades que desarrollo allí, entonces al cambiar la población hay un cambio pues yo me tengo que mover y tengo que irme con eso que sé, con ese conocimiento es lo que yo llevo, el patrimonio intelectual, pero también al mismo tiempo las personas que son de la ciudad y se desplazan a estos contextos rurales están transformando una cotidianidad en su vida y una forma de relacionarse con el exterior.
Entonces, son dos formas de desplazamientos distintas, unas con unos impactos, a mi parecer, negativos, y otras con una expectativa o un cambio de paradigma de su cotidianidad propia. Entonces, en ambas hay un cambio, hay un desplazamiento y con ello un cambio de realidad. Y en cuanto al aumento de precios, sí me refiero como a los insumos, a los alimentos, que normalmente las personas que viven en el campo producen los alimentos y los traen a la ciudad a venderlos. Entonces, cuando hay estos procesos de gentrificación, se vuelve más difícil acceder al alimento, tanto las personas que vivimos en la ciudad se alzan los precios, como las personas que llegan a habitar esos contextos en donde se producían. Entonces, a lo que me refiero con el alza de precios es la accesibilidad al alimento o al enfoque que tiene la ruralidad, que es la producción alimentaria o ese tipo de producciones que puede cambiar como la accesibilidad a esos recursos. Entendería que ese aumento de precios se da también en una parte porque hay un desplazamiento, es decir, ese terreno que estaba antes dedicado a la producción de alimentos, ya no lo es, no está dedicado ahora. Ahora, muy posiblemente esa producción de alimentos queda más lejos de la ciudad y ahora ya el transporte puede aumentar. Creo que es algo que puede impactar. Entonces, no sé, y ahí sí le doy como la palabra a usted, Mauricio, para que nos cuente. Bueno, digamos que en la parte conceptual, poco que agregar a lo que dijo Isabela, muy completo, y más con la pregunta que luego hiciste, creo que queda muy claro ese asunto de los desplazamientos. En fin, yo lo resolvería ya más que conceptual, con ejemplos. Entonces, creo que lo que estamos viviendo ahora, los que estamos en lo urbano, es lo que tal vez desde lo urbano hacemos con la ruralidad. Por ejemplo, ahora sabemos que ciertas carreras de taxi, depende de donde estés ubicado, ya no es para colombianos, porque hay tanto extranjero que el taxista prefiere hacer una carrera al extranjero porque sabe que esa mínima no le baja de 50.000 pesos y con nosotros van a ser 8.000 o 10.000. Y digamos que casi que ese mismo ejemplo lo estamos haciendo nosotros socialmente cuando llegamos al campo, porque el campo, sus ingresos, las personas que están allí tienen una situación de una asimetría económica tan grande con respecto a los que ya estamos formalizados en la urbe, que no se necesita tener grandes ingresos, sino un sueldo tipo clase media para llegar al campo y tener un poder adquisitivo mucho mayor que el campesino que está ahí resolviéndose el día al día con un jornal que a veces no llega ni al salario mínimo. Entonces miren como el ejemplo de que ahora nos quejamos, hey, mira, el apartamento que estaba alquilado en 1.800.000 ya no baja de 3,5 millones, ¿por qué? Pues porque está alquilándose a extranjeros, pero casi que una situación parecida social y económicamente es la que está pasando en la ruralidad, que no necesita estar muy alejado tampoco. Como lo decía Norberto al principio, la pandemia mostró que estar en el campo cercano para muchos fue muy cómodo y eso ha cotizado también los suelos. Entonces hay gente que quiere estar viviendo en el campo y desplazándose diariamente, o inclusive estar aquí en semana y estar el fin de semana en otra propiedad, que como te digo no se necesita ser rico para poder comprar una propiedad o alquilarla. Entonces, cuando llega con ese poder adquisitivo mayor, el mercado cambia de precio, y es como vemos la gente de ciertas comunidades en el oriente cercano. Hay municipios donde el que es raizal de ese municipio ya no merca en ese municipio, tiene que salir a mercar en un municipio cercano más barato. ¿Por qué? Porque los mercados y las tiendas de ese municipio ya son más para un turista que tiene además un poder adquisitivo en euros. Entonces uno llega a cafés, a cafeterías en estos pueblos donde te puedes sentar y vos sos como el único colombiano. Y el poder adquisitivo de €1 a casi 5.000 pesos, de $1 a 4.100 pesos con respecto a, creo que más o menos esa es una situación similar de lo que vimos cuando llegamos a habitar el campo desde las ciudades. Ahí hay un actor fundamental en este ejercicio y es el campesino, el que antes estaba habitando en ese espacio. ¿Qué está pasando con el campesino al que se le está comprando ese terreno? ¿Qué está sucediendo específicamente en él? ¿A qué se está dedicando en estos momentos?
Sí, yo veo pues como que dos opciones o dos tendencias que se han visto como más regularmente, o venir a la ciudad o irse a un lugar mucho más lejano de la ciudad. Entonces, al venir a la ciudad, lo que sabe hacer un campesino, su legado, su quehacer diario, qué tan útil puede ser, ¿cierto? Qué tan, o cómo eso viene a dar lugar acá en la ciudad. O al irse más lejos, en donde haya un terreno en el que él pueda como pagar por ello, se vuelve más difícil el traer el alimento o lo que produzca a los lugares en donde se puedan comercializar. Entonces, pues como la afectación la veo como por ese lado. Con las familias campesinas varias cosas, pero una de ellas es que como ese salario no, los ingresos del campesino en su jornal a veces ni ascienden al salario mínimo mensual legal vigente, pues ofrecerle cierta cantidad de millones en rama, en efectivo por su lote, es como mucho dinero. Una vez que obtiene ese dinero, eso se vuelve lo que llamamos plata de bolsillo, y el campesino de propietario ya pasa a ser de pronto a veces ni un empleado, sino alguien que hace ciertos trabajos en la zona y se desplaza bien sea a la parte urbana de un pueblo que no va a ser la mejor por los ingresos precarios que suele tener, o como decía Isabel, alejarse más para poder seguir produciendo hasta que compren el siguiente lote. Esa es una de las varias cosas que está pasando. También les preguntaba por el impacto ambiental. Construir en estas zonas donde normalmente llegamos con más personas a una misma edificación tiene un impacto definitivamente en desecho, la misma construcción. ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, voy a retomar como algo de que me refería en la primera pregunta, y es la transformación del paisaje, entendiendo el paisaje como ese sistema de acciones, de seres y de herramientas con la que operamos en él. Entonces, digamos en un contexto rural, esa transformación del paisaje está muy relacionada con la escala del cuerpo, y que el cuerpo es la herramienta con la que yo opero el lugar, el espacio. En cuanto a que nosotros en la ciudad tenemos una visión distinta de qué es construir una casa o de qué herramientas necesito para construir una casa. Entonces es ahí cuando llega la construcción a impactar de una manera como importante en estos contextos, ya que operamos con unas herramientas distintas y con unas lógicas diferentes a las que ya estaban establecidas en el lugar. Bueno, ahí podemos partir de algunos principios. Uno es el que llevamos en todo este grueso de construcción, naturaleza y cultura, sobre todo con nuestros estudiantes de pregrado, y es que los cursos hay que llevarlos sin fundamentalismos, ¿cierto? Y que ser sostenible o vivir sostenible no significa vivir maluco. Entonces, que no puedo calentar agua estando a una altura de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, cuando lo puedo hacer con maneras sostenibles o energías limpias, ¿cierto? En principio. Entonces, lo otro también es que per se un impacto no es negativo siempre. Lo que pasa es que la manera poco reflexiva como hacemos la construcción sí tiene unos impactos que casi todos son negativos, y generalmente cuando llegamos de la ciudad al campo trasladamos el modelo urbano como caído del cielo al campo, y entonces llevamos los mismos materiales y las mismas técnicas, cuando Colombia inclusive es pionera en invenciones y patentes de invención de técnicas constructivas sostenibles de hace 50 y 70 años, donde la tierra, la aguado y la madera son protagonistas. Lo que pasa es que hace carrera la frase "yo quiero mi casa en material", y material significa concreto y ladrillo, cuando material es todo. Entonces yo puedo hacer una casa moderna, sostenible en la ruralidad, en lo urbano, con escombros, con suelo, con madera, cumpliendo normas de sismoresistencia. Entonces a veces el impacto también hay que mirarlo positivo. Desafortunadamente, como se está llegando, en su gran mayoría suele ser con impactos negativos. Yo quiero aprovechar algo porque usted en este momento está comenzó diciendo, con los estudiantes, y ahí teniendo uno su formación, arquitecto, constructor, arquitecta,
la formación del egresado de la universidad, por lo menos de la Facultad de Arquitectura, tiene en este concepto precisamente las capacidades, es decir, el de ver integralmente dónde voy a construir y dar opciones diferentes a lo que usted decía, es decir, algo es construir en la ciudad y algo es un asesoramiento que pueda a ese que se quiere ir al campo orientarlo en esto. Lo puede tener, totalmente. Total. Estamos formados para ello. Total, de hecho. ¿Y cómo hacemos para que cualquier persona que escuche en este momento este espacio pueda ser asesorado? Tenemos un centro de asesoría en la facultad. Digamos que a través precisamente de la Casa del Egresado, pueden acercarse por medio de Norberto, por medio de la Casa del Egresado como tal, y de ahí se direcciona hacia qué egresados, por ejemplo, en estos momentos están aplicando ese tipo de técnicas. Porque te cuento, Norberto, ¿qué es lo más positivo? Que en estos momentos, tanto en ruralidad como en proyectos acá de ecomateriales y construcción sostenible en lo urbano, egresadas y egresados nuestros son los que están montando las empresas, donde ya está el mismo municipio de Medellín, la gobernación, los está invitando a presentar propuestas o inclusive a asesorar. Ahora no es difícil ver en canales regionales nuestros programas dedicados a estos temas, donde los protagonistas son gente muy joven, egresados que ya han pasado por estas líneas de bioclimática, construcción sostenible, territorio y paz. Entonces, en ese sentido, quien esté viendo el programa, así no haga parte de la Universidad Nacional como docente o en fin, pero está en su casa y tiene su proyecto de voy a vivir en la ruralidad, claro, podría acercarse porque además tenemos publicaciones que pueden descargar online, totalmente gratis, donde hay unos principios, pero sobre todo para que entiendan que hay gente experta que les va a decir cuál es el camino para que quede bien construido. Eso es muy importante sobre todo. Y la próxima pregunta va dirigida en ese sentido precisamente, y es, me quiero ir al campo, definitivamente, y es un poco con lo que nos impactó la pandemia, la cuarentena. Encontramos una fortaleza, vivir cerca de la ciudad, y la pregunta va en este sentido, ¿qué es lo mínimo? Aunque sé que es un reto decir qué es lo mínimo, pero ¿qué sería lo que se debe saber si tengo un proyecto para irme a vivir al campo? ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué sería lo que ustedes en este momento a nuestros oyentes le estarían transmitiendo? Yo creo como que en términos legales, pues la revisión de la norma es fundamental y al mismo tiempo ser muy críticos con la norma, porque nuestro país teniendo como contextos tan diferentes, tenemos como que al llegar a un contexto nuevo en donde nos queremos asentar, observar y mirar realmente como cuáles son los insumos que tiene ese lugar, como buscar esa conexión con el contexto. Y en términos de normativa, pues índices de construcción, índices de ocupación, cuál es el enfoque que está teniendo la zona, cómo puedo llegar a impactar de manera positiva a la construcción social de ese lugar. Pero ¿cómo logro averiguar eso? Me explico. Si me quiero ir a vivir a Santa Elena, a San Cristóbal, que son, para los televidentes que no están en Antioquia, que no conocen Antioquia, son corregimientos, municipios cercanos a Medellín, al Valle de la Aburrá. Entonces, si quiero en cualquier parte de Colombia irme a un sector o a un municipio cercano a la ciudad, ¿cómo comienzo yo a averiguar esa normatividad? ¿Es la misma en todo el país o hay una específica por regiones? ¿Cómo es? Sí, es específica realmente por regiones. Se accede a la información a través de las páginas de la alcaldía y documentos PDF que se pueden descargar gratuitamente y se pueden averiguar esos índices a través de esas páginas. No sé por qué claro. No podemos agregar. Es que es muy buena esa pregunta, Norberto, porque es que es la oportunidad de que quien esté viendo el programa sepa que es fácil identificar si es factible llegar a ese lugar. Entonces, le vendo un lote,
de 500 metros cuadrados, y entonces usted como urbano dice, no, ahí me cabe una casa, cómo llegar en el carro y un jardincito, el perro, listo, pero entonces la cuestión es, lo primero es, ¿dónde es? Supongamos, municipio X, ir a la oficina de planeación o a la curaduría si tiene y averiguar, mira, según el estudio de ordenamiento territorial, según las normas que ustedes tienen en esta parte, ¿cuánto es lo mínimo que yo debo comprar para saber si puedo construir? Y ahí te van a decir, lo mínimo son 5.000 metros cuadrados. Ah, pero me venden uno de 500 y el que me está vendiendo me dice que me hace una compraventa en notaría donde yo puedo construir, pero es que ese que le está vendiendo no es planeación, ni es la curaduría, ni es quien autoriza el POT o el EOT. Entonces, pues, con eso compra mucha gente. Y la figura de proindiviso. La figura de proindiviso no es que no se pueda hacer, es que la figura de proindiviso es válida si cumple con las normas del municipio. Tú puedes tener, te voy a poner el ejemplo, X municipio del Oriente dice, en esta área, con 10.000 metros cuadrados puedes hacer un proindiviso, pero máximo de 3 lotes, de 3.000 y pico, 3.000 y pico y 3.000 y pico. Eso es legal. Pero en un proindiviso de 10.000 te venden 20 lotes, ¿cierto? De 500 metros cuadrados y te dicen, no, es un proindiviso y yo le firmo un papel, vamos a notaría y mire que aquí la gente construye y no pasa nada. Eso se ve mucho. Entonces lo que estamos viendo en Santa Elena es que firmaban un papel y después con esto que resultó, a la Nacional la han buscado, dice, no, es que mire que me firmaban en notaría que podía construir. Yo sí, pero el dueño del lote, el que le vendió, no planeación, no curaduría, y por lo tanto lo que están haciendo es lo que la norma y la ley inclusive les obliga a la corregidora a hacer. Que no se haya hecho nunca no significa que no se haga. Entonces es muy bueno que la gente que esté en este programa entienda que no es que no se puedan comprar lotes, en fin, que si está muy animado a irse, averigüe tranquilamente en las oficinas del mismo municipio con la zona donde va a comprar y ahí le dirán cuánto es lo mínimo que debe comprar para hacer una vivienda y de cuántos metros cuadrados máximo. Eso se resuelve, inclusive a veces, como dice Isabela, bajando por PDF la normatividad, y que alguien que vende el lote no es la oficina de planeación para decirle puede construir o no, hágale que aquí no pasa nada. Eso suele verse mucho en Colombia, pero lo ideal siempre es cumplir esa norma, porque los municipios a veces inclusive pagan mucho para actualizar sus COT, sus POT, y en estos momentos están haciendo la actualización de las fichas catastrales en el departamento de Antioquia. Entonces por eso también es que vemos en las noticias salir cada 8 días noticias sobre, wow, miren lo que pasó allí, porque hacía mucho rato no se hacía eso. Entonces, si hay un llamado a compar con la legalidad, cumplir con lo que simplemente está establecido en el municipio. Resumiendo, tal vez, y como lo logro entender, lo primero es saber cuál es el terreno o el espacio mínimo que debo comprar. Correcto. Luego, y también entiendo de que ese terreno también tiene un requerimiento tal vez máximo de construcción. Así es. ¿Cierto? Así es. Pero lo que tiene que ver con aguas, lo que tiene que ver con vías, lo que tiene que ver con electrificación, ¿qué debo saber al respecto? Listo. En ese sentido siempre hay que pedir disponibilidad de servicios públicos. Generalmente en la ruralidad los acueductos veredales en Colombia funcionan muy bien. De hecho, las exigencias para la potabilización del agua en acueductos veredales es altísima. Entonces, en ese sentido hay buena disponibilidad de servicios, y luego lo eléctrico, ¿cierto? Pero como hablamos de sostenibilidad, pues lo ideal es que si yo llego a un lugar donde hay mucha lluvia, casi que con el agua lluvia, ese aprovechamiento, tengo resuelta gran parte de mis necesidades básicas en esa edificación. Y con la energía solar también, porque del 2015 hacia acá han salido resoluciones nacionales que han incentivado la compra y el uso de paneles fotovoltaicos, donde yo inclusive puedo generar energía, no solo consumirla, y por eso tenemos ahora un concepto que se llama producidor, que es el que genera o produce, pero también el que consume. Entonces yo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, es decir, afortunadamente desde los documentos COMPES hasta normas que luego van escalando a nivel nacional, regional, hemos avanzado. Entonces diría que uno ya tiene no solo pues que buscar la disponibilidad, sino aplicación de cómo en el agua, en la energía y en el confort yo lo puedo hacer totalmente sostenible, inclusive a veces en su totalidad. Sí, creo que para agregar un punto allí, para poder lograr esa aplicación de sistemas sostenibles,
es muy importante reconocer el lugar y entender qué hay en él para que yo pueda hacer uso, pero que al mismo tiempo significa o retribuya al mismo contexto, como que sean procesos cíclicos que intenten cuidar en lo posible el contexto, el lugar. Mauricio, usted hablaba de producción energética y uno es aprovechar la energía solar. Entonces sería, yo me puedo convertir realmente en un productor y en cierta manera también entrar al mercado y producir y tal vez ganar dinero con ello. Así lo veo, ¿cierto? Cuando yo le preguntaba hace un momento por lo que tiene que ver con el agua o el uso del agua, es si cerca a mi vivienda o donde estoy pensando hay un arroyo, hay una quebrada, como esa distancia, ¿qué debo saber yo? ¿A qué distancia puedo construir? Pero también Mauricio decía, si el sector donde estoy hay una buena producción o hay que aprovechar las lluvias, ¿cierto? Lo conecto con algo que me pareció bonito, como lo decía, y es ser sostenible no significa vivir maluco, pero entonces, ¿qué tecnologías hay realmente? Uno, para no vivir maluco, pero también para saber aprovechar las aguas, reutilizar esas aguas y esos desechos hacia dónde van. Perfecto. Si quieres. Vale, sí. Yo, listo. Es que, imagínate qué simpático, más del 50% de los usos que tiene el agua en una edificación no requiere ser agua potabilizada. Y sin embargo lo hacemos. ¿Más de cuánto? Más del 50%. Solo en el vaciado de inodoros se puede ir el 35 hasta el 37% de lo que consumimos. Imagínate uno potabilizar agua con lo costoso que es para vaciar excretas, para vaciar orines, cuando lo puedo vaciar con un agua lluvia aprovechada. Entonces ahí, donde te decía, no es vivir maluco, es eso. Cuando yo digo que yo puedo ser sostenible, no significa renunciar a tecnologías que me han brindado confort. Por eso no tengo que devolverme a vidas milenarias donde no había el confort de ciertas tecnologías modernas. Entonces no es negarme a eso, sino hacerlo reflexivamente. Y cuando yo aprovecho agua lluvia, imagínate poder darle abastecimiento a ese montón de actividades como vaciado de inodoros, trapear, lavar ciertas cosas, jardinería, con un agua lluvia que lo que puedas inicialmente es filtrarla. Ahora nosotros ya tenemos edificaciones rurales donde inclusive el agua lluvia la aprovechamos y la potabilizamos. Entonces estas viviendas en un momento dado su 100% es de autoabastecimiento. Sin embargo, se dejan conectadas al acueducto veredal porque si hay una época de pocas lluvias, si hay un mes donde llueve muy poquito, pues se conecta y hay un bypass. Entonces mira que ahí no se renuncia ni a la sostenibilidad, pero tampoco al confort. ¿Qué hemos buscado durante muchos años? Vivir bueno, vivir rico, vivir sabroso, que el clima en nuestro hogar no sea una temperatura de extremo calor ni de extremo frío, sino en el cual nos sintamos confortables. Y climatizar una vivienda también lo puedo hacer sin necesidad de mecanizar la vivienda. Yo puedo tener una casa con un clima interior confortable en Santa Elena a las 6 de la mañana, merced a una buena arquitectura. Un colega nuestro que también fue profesor de Isabela, Jorge Hernán Salazar, él es el que desde los 90 también con el profe Hernán, con el profe Ader García fundó la línea de bioclimática. Y yo comparto una frase que él dice, la sostenibilidad y el confort empiezan por la buena arquitectura. Entonces lo que decía Isabela de reconocer el lugar, nosotros lo llamamos vestirse del lugar. Entonces cuando uno va y se viste del lugar, uno entiende que la arquitectura debe dar solución a ese contexto. En vez de combatir la naturaleza, la entiendo y la invito a ser parte de mi proyecto. Entonces yo puedo tener una casa adentro confortable en Santa Elena, pero igual, a orillas del río Cauca en Santa Fe de Antioquia, con un calor y una humedad altísima, yo puedo tener una casa confortable con cero o muy poco uso de energía para una mecanización. ¿Merced a qué? A una muy buena arquitectura. Ahí donde el paisajismo, que desde el principio he hablado, Isabela, juega un papel importante. Como yo en Santa Fe de Antioquia procuro que al poniente esté la arborización más nutrida, de tal manera que esa arborización me dé una sombra muy benévola, muy buena, pero además me filtre el sol. Entonces no me deja oscuro, pero no me deja pasar la luz que me va a quemar, que me va a insolar o que me va a alterar el clima interno. Entonces mira que en eso son condiciones que yo las resuelvo sin necesidad de mucha tecnología que me demande luego un alto costo en mantenerla.
Igualmente, pues quisiera agregar con el tema del agua, es que en algunos casos particulares, que digamos un lote no tenga como ese acueducto o ese sistema de desecho de agua, es pensar en cómo esa agua utilizada vuelve al ciclo. Entonces existen muchos sistemas de fitodepuración, trampas de grasa o pues como diseños de sistemas que ayudan a que esa agua que ya fue utilizada vuelva de manera natural a su rumbo, a su recorrido. A una sí. escala inferior. Sí, eso es importantísimo lo que menciona Isabela, porque hablar del aprovechamiento de agua lluvia es muy fácil, pero ¿qué pasa con las aguas servidas? Con el alcantarillado, que ese ya tiene una problemática mucho mayor, y ahí es donde la sostenibilidad en la ruralidad sí que juega un papel importante, porque yo tengo cómo hacerla partícipe hasta del mismo urbanismo del proyecto, sin que eso tenga que ser que yo estoy dejando las aguas haciendo un vertimiento a las fuentes de agua que pasan por ahí, sino al contrario, haciéndolo de manera responsable. Inclusive hay sistemas donde yo, después de cierto tiempo, puedo sacar bioabonos. O en otras partes, por ejemplo en la costa se empezó ese proyecto y ahora se ha regado por gran parte del país. Es como yo antes los alcantarillados y lo orgánico lo aprovecho para hacer biodigestores y producir gas natural, ¿cierto? Entonces mira cómo, si yo entiendo ese lugar, las limitantes, si me veo que quiero vivir como en Medellín, va a ser difícil, pero yo podría vivir con el mismo confort, más no con la misma metodología de construcción o de cómo operan los sistemas de instalaciones, agua y energía principalmente. Les cuento, a mí me queda ya un interés alto en cómo vivir en Santa Elena, por ejemplo, con el confort que normalmente se vive en el Valle, ¿cierto?, en cuanto a la temperatura. Creo que posteriormente vamos hablando y saben los oyentes, los televidentes de este espacio, que se pueden acercar a la universidad a través del programa de egresados e indagar más a través de esta formación que tenemos en la universidad, tanto en la formación como con los egresados. Y hacia allá va la siguiente pregunta, y es, ¿qué estamos haciendo desde la universidad, pero también qué estamos haciendo los egresados para mitigar precisamente, con conocimiento, con formación, los impactos negativos? Usted lo decía, no solamente los impactos son negativos, también hay impactos positivos, pero aquí me refiero específicamente a los impactos negativos que se generan por esa migración de la que estamos hablando el día de hoy. Bueno, yo creo como que uno de los enfoques misionales de la universidad que vienen a tocar ese punto es la construcción de la paz desde los territorios. Y eso tiene que ver con compartir el conocimiento que aquí en la universidad se construye afuera, a la comunidad, salir de la burbuja de la academia y llevar como estas tecnologías o esa transferencia tecnológica a las comunidades. Esa divulgación me parece como importante. Y a través de la investigación, semilleros de investigación, también pues como el desarrollo de la información que allí se da y la importancia de la divulgación de esos conocimientos. Creo que son como herramientas que la universidad ha invertido y que son pues valiosos a la hora de enfrentarnos a estas problemáticas. La paz desde los territorios mencionas, Sí. exactamente qué es decir, qué es lo que se viene trabajando en la universidad en este componente. Bueno, pues relacionado como a problemas de país, no sé, el tema del agua, el tema del desplazamiento, en el caso que aplicaría como lo que hablábamos al principio del desplazamiento de campesinos por gentrificación, pues diversas problemáticas que ocurren en nuestro país. Entonces el salir de la universidad al contexto y trabajar con el contexto es distinto a que cuando se hace dentro de un aula. La información queda dentro del aula y no se lleva al contexto, sino que la universidad ha hecho un enfoque o ha llevado uno de sus enfoques misionales hacia desplazar ese conocimiento al territorio y trabajar con el territorio. Entonces, serían soluciones desde de la universidad a esas problemáticas del territorio. ¿Sí? Ok, entendido. Mauricio, ¿qué nos ibas a decir al respecto? Claro. Estabas que te hablabas ahí. Claro, porque es que
Isabela nos introduce a ese tema de la paz, los territorios, y nosotros vemos la universidad como proyecto público de nación como un ejercicio de reciprocidad. Entonces, por ejemplo, así como nosotros fundamos por allá a comienzos de los 2000 asignaturas como construcción sostenible, luego construcción, naturaleza y cultura, es la intervención en los territorios de la cual aprendemos y nutrimos luego el currículum. Por ejemplo, una experiencia de apoyo a una comunidad en un ETCR, ¿cierto? Desmovilizados, y su opción fue, ya dejamos las armas, no queremos volver a empuñar armas, pero queremos hacer teatro. Entonces una profesora de la Facultad de Arquitectura que hace parte de este grupo, la profe Carolina Saldarriaga, dice, ok, un teatro en la selva, porque es un ETCR que queda ubicado en una selva que está entre Chocó y Antioquia. Hice un teatro en la selva y bien, fui al lugar y con estas personas, ¿cierto? Y un grupo de profesionales de apoyo, se construyó un teatro en la selva. Ese teatro se puede rastrear en internet, moja pantalla que da miedo y lleva 7 festivales internacionales de teatro ininterrumpidos, porque en la pandemia, en esas cuarentenas tan horribles de los primeros 2 años, se hacía también de manera virtual, y es un teatro construido con los lugares o sea, con lo que para ellos era un desecho como la Aguado, el Matorral, ahora es un gran teatro que además es hermoso. Y cuando vemos esa experiencia, aprendemos y entonces fundamos en el año 2018 una asignatura que está impactando mucho y es Construcción, Territorio y Paz en Colombia. Y es una electiva para toda la universidad y para estudiantes visitantes del exterior. Es un cupo que se abre a las 8 de la mañana. Isabela puede dar fe de los compañeros que a las 8:15, 8:20 ya no hay ningún cupo. Es muy apetecida y la trabajamos entre un grupo de profesores donde hay arquitectos constructores, sociólogos, magíster en hábitat, doctor, o sea, varias disciplinas de áreas sociales, ciencia humana y sociales, construcción, arquitectura, para que sea integral. Y los chicos nos devuelven a cambio al final unas experiencias increíbles. Entonces se impacta no solo por la extensión solidaria, extensión remunerada en los territorios, sino ese asunto de reciprocidad. O sea, nosotros llevábamos cosas al campo y el campo luego nos dice, venga, hay que enriquecer el currículo, ¿cierto? Entonces hay un nuevo contexto, un posacuerdo, ¿qué se viene? Entonces, bueno, estemos a la altura también de la realidad del país, no desde la improvisación, sino desde esa experiencia vivida. Vamos a ir cerrando este espacio y quiero hacerle unas preguntas muy dirigidas. Comienzo con Mauricio, docente. A veces creemos que desde la academia somos los que llevamos el conocimiento, pero resulta, y lo entiendo en esto que usted nos acaba de decir, que también que el territorio, que el campesino, que el que está, en este caso en el campo, que es el tema de hoy, nos lleva o nos enseña en este momento. Un aprendizaje de eso. Sí, un aprendizaje es el conocimiento del terreno, que a veces ni la ingeniería de suelos, ni la ingeniería civil, ni la construcción nos lo da porque no estamos allí. Entonces cuando la profe Carolina al principio fue, y desde aquí de Medellín se hicieron unos sistemas de fundación que pues nos imaginamos desde Medellín, ellos allá le dicen, pero mire profesora, es que nosotros hacemos las fundaciones aquí, como esto es un terreno de esta magnitud, lo otro, casi nada se sostiene, tipo como si tuviéramos alpargatas, panundinos, y le especifican, ella vuelve a Medellín, miramos el asunto acá y el profesor, el civil, dice, tienen toda la razón. O sea, lo que ellos hacían desde el empirismo funciona porque distribuye la fuerza en una gran área, presión igual a fuerza sobre área, volvámoslo un poquito más sólido con concreto reforzado, una poca intervención, por lo que ellos dicen tiene toda la razón. Ese es el cimiento que puede, y el papa. Entonces, mira cómo también hay que ser humildes, porque hay que ser humildes para saber cuándo quien está allí ha vivido y le ha puesto el pecho a la brisa y te puede brindar esas opciones, pero también hay que tener personalidad, porque a veces idealizamos la comunidad y lo que hace la comunidad, pero una práctica que lleve décadas en una comunidad no significa que sea buena. Ahí también uno tiene que tener personalidad y decirle, venga, ustedes ¿por qué siempre ponen el refuerzo de esta manera? Y ellos te dicen, porque es que si uno carga un bebé, y resulta que la comparación es totalmente equívoca, y ahí es donde uno didácticamente dice el bebé y esto y lo otro, y lo vuelve ingeniería, y dicen, entonces ¿por qué no se ha caído esto? Yo suelo decir una frase que me enseñó un profesor mío, porque mi Dios y el concreto reforzado son muy buenos. Entonces la gente se ríe, hacemos un ejemplo y dice, sí, lo hemos hecho mal entonces ponen mejor el refuerzo. Entonces es homologar un lenguaje,
Cuando uno logra homologar un lenguaje es tan interesante porque no importa el doctor, el que no fue el que a duras penas hizo primero de primaria, cuando homologamos el lenguaje es que nos miramos de frente. Ese es el mayor aprendizaje. Ser humildes, me quedo con eso. La sana humildad. Marcia. Para aportar. Isabela, tú eres recién egresada y sales a todo un mundo profesional. Con esto que hemos hablado hoy, ¿qué consideras que como profesional puedes aportar a la sociedad precisamente para asesorar de cómo llegar al campo? Qué pregunta más difícil. Bueno, no sé, creo que es un reto porque buscamos, pues, como a partir de las herramientas que nos entrega la universidad o por el afán de empezar a trabajar o empezar a uno ganar su platica y buscar esa independencia, es difícil como mantener el foco en esas necesidades o esa atención a esas problemáticas que sí, que atraviesa nuestro país. Entonces, pues, y con eso he sido como grata con la universidad porque aún siendo egresada, las puertas siguen abiertas. Y aquí es como que uno recuerda y vuelve como a ese centro. Entonces, sí, creo como que desde lo que, no, qué difícil pregunta, creo que todavía no tengo una respuesta. Todavía te falta Sí. y te entiendo. Y yo utilizo lo que acabas de decir, las puertas abiertas. Recuerden que estamos en la UNAL, en tu casa, y el concepto precisamente es que ustedes nos abran las puertas para llevar este conocimiento hasta sus casas, hasta ustedes. Una última pregunta para ambos, y es cómo sensibilizar realmente a la sociedad, al citadino, a la comunidad que vive en ciudad y mostrarles que sí podemos llegar al campo, que es posible vivir en el campo y ser sostenibles con menos impacto. Y realmente lo que quiero es que es una invitación de cómo hacerlo, de cómo llegar a ese campo. A mí me gustaría, pues, como decir en este punto que es una invitación a una reflexión sobre dónde está lo suficiente, sobre como seres humanos y la forma en que habitamos. Nos preguntemos como qué necesitamos realmente como para estar bien y para sentirnos conectados con la vida misma. Entonces, la velocidad que nos ha dado como el desarrollo y la idea de progreso, incluso los paradigmas de seguridad, nos entregan unas velocidades y unos afanes de constante consumo, de constante, de querer tener objetos o llegar a un estatus de vida. Entonces, como que la invitación es eso, en dónde está lo suficiente, en dónde estamos bien y en dónde estamos como conectados con lo que nos rodea. Sería eso. Conectados o lo suficiente, y lo suficiente muy posiblemente es precisamente el campo el que nos demuestra que es lo básico entendería que necesitamos para estar conectados con la vida. Sí. Qué bonito mensaje, Isabela. Lo suficiente, de eso me recuerda un cuento de León Tolstoy que titula ¿Cuánta tierra necesita un hombre? ¿Cierto? Y por ejemplo, en el 2011 nosotros hicimos una práctica tan bonita en el Carmen de Iboral. Un profe de otra institución del Colegio Mayor de Antioquia, Adolfo Correa, biólogo, no conocía la zona y dijo, es que me preocupa que hay unos campesinos que quieren vender la tierra porque pues se sienten muy pobres y que no tienen cómo construir para los hijos porque el material es muy costoso y yo veo que ustedes hacen construcción con tierra cumpliendo norma. Yo le dije, claro que sí. Entonces nos pidió el favor que si podíamos hacer algo con estos campesinos y el ejercicio que hicimos fue un ejercicio de autoestima y fue cómo llevar la prensa que se patentó en Colombia, o sea, es un invento de Colombia de hace 70 años, la Simbarran, con la cual se hacen los bloques con el suelo limoarcilloso, en el sitio, ir hasta la zona, la vereda en Carmen de Iboral, y hacer una jornada de un día y mostrarles unos bloques y luego unas fotos de casas que hemos hecho en Llano Grande, en La Calera en Bogotá, hermosísimas,
y ellos hacer los bloques y verlos tan bellos y saber que ahí tienen su material. Pero pues nosotros no habíamos contratado el sol, sino que cuando terminamos al atardecer, justo en el corredor, porque en los campos no hay comedor, sino corredor para comer, en las bancas, ellos de agradecimiento nos hicieron algo muy rico. Y en ese momento empezó un atardecer muy bello en el Carmen de Iboral y ellos tenían en el corredor unas matas muy bellas y tomamos unas fotos y eso parecían unas postales. Y entonces lo que alcanzamos a decirles es: ¿ustedes dónde encuentran este paisaje? Ustedes lo que tienen es patrimonio, o sea, este paisaje ya es de ustedes, no es sino que aprendan a construir con esto y tendrán la asesoría. O sea, ustedes tienen tierra, tienen material, pero tienen algo que ese sí es invaluable, porque ya no es de costo, sino de valor, y es este paisaje, ¿cierto? Y ese ejercicio fue muy bueno porque era una forma de mostrarles cómo seguir en el campo, ¿cierto? Y recontextualizar la frase de Manuel Mejía Vallejo, que es: la tierra éramos nosotros, es decir, la tierra podemos seguir siendo nosotros, porque no siempre el urbano va a llegar a hacer daño. Por ejemplo, yo soy testigo que hay cuencas que se están salvando porque los nietos de los abuelos que se vinieron antes para la ciudad son ingenieros ambientales, o se dan cuenta de esto, y vuelven y compran tierra porque el campesino necesita el día a día. Y entonces si el campesino no tiene para comer o comprar, pues vende su lote, su cuenca o la tumba y la pone potrero. Estos chicos llegan de la ciudad, la compran a buenos precios, establecen ahí inclusive hacen campañas de socialización, sensibilizan al mismo campesino y les dicen que con Antioquia, Cornares les pueden pagar por mantener el bosque nativo, y miren que hay impacto negativo. O sea, como el urbano, chico, chica, la pareja, un grupo de amigos que se reúnen y compran el lote con la cuenca, ayudan a preservarla. Entonces, soy testigo que hay microcuencas que se están salvando en este momento porque son un montón de jóvenes que vuelven y la compran y antes interactúan con los campesinos y les demuestran todo el valor que tiene esa microcuenca. Entonces, ahí vería yo cómo también uno puede llegar aportando desde la urbe con el conocimiento a la parte rural y a los campesinos. Hemos llegado al final de este espacio. Isabela, Mauricio, gracias por compartir con nosotros este conocimiento. Gracias a ti. Sí, gracias a ustedes. Y a ustedes decirles que este es el primero de 7 programas con el cual buscamos divulgar el conocimiento producido, gestionado por las comunidades de la universidad. Los esperamos en el próximo. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.